Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Se escucha el audio? Buenas tardes. Buenas tardes a los que van llegando. Ok. Katia, ¿se escucha? ¿Se escucha el audio? Ok, perfecto. Bueno, vamos a iniciar. Pues más que nada les doy la bienvenida a esta semana 2 de nuestro módulo 3. Sin duda alguna, pareciera que apenas acabamos de iniciar, pero ya llevamos un avance y estamos en la semana 2, ya a la mitad de la semana. Y antes que nada, y antes de continuar y de darles la bienvenida, quiero hacerles énfasis en algunas situaciones o algunas cuestiones que es importante que consideremos. Yo los invito a revisar el foro de novedades. Ahí les he estado compartiendo más información o información adicional a lo que ustedes requieren para realizar sus actividades, pero no solo para eso, sino para que ustedes complementen su aprendizaje. Esto debido a que muchas de las veces no sabemos lo que se requiere para cada actividad, a pesar de que tenemos unas indicaciones, pues es bastante confuso a lo mejor muchas de las ocasiones. Entonces lo que hice es compartirles parte de la rúbrica que evalúa su actividad en caso de que ustedes quieran obtener un 10 de calificación. Nada más denme tantita chance porque mi perrito está muy triste, está llorando. Déjenme nada más, voy y le abro la puerta. Entonces, básicamente, como les mencionaba, esto es un poco para que ustedes no solo realicen sus actividades, sino que complementen sus conocimientos y toda la información que está en los recursos de la semana. Ahora bien, como sugerencia, he estado detectando algunas cuestiones, por ejemplo, la diferenciación entre las ideas principales y las ideas secundarias, donde podemos ver que la idea principal es la idea general. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, voy a investigar sobre los autos. Esa es la idea principal. Ahora, las ideas secundarias son las que se van fragmentando y que van a lo particular. ¿Qué quiere decir? Voy a investigar sobre un auto, pero de la marca Ford, o voy a investigar sobre un auto no solo de la marca Ford, sino que tenga tantos caballos de fuerza, etc, etc. Entonces, eso serían las ideas secundarias. Y les pongo como un ejemplo de manera muy práctica, pero palpable a lo que podrían ser las ideas principales secundarias. De todos modos, les compartí recursos por si consideran no queda muy clara la idea. Por otra parte, también les compartí un recurso sobre las características de una reseña comparativa. Esto debido a que a veces hacemos reseñas, pero no nos damos cuenta que cumplen más con características de un resumen, ¿sí? O de una síntesis. Entonces, hay reseñas y hay reseñas comparativas, hay reseñas críticas, entonces hay que diferenciarlas y entonces es por eso que les compartí un poco de características para diferenciarlas. Es importante que consideremos el hecho de enviar nuestras actividades en tiempo y forma. Esto debido a que debe de ser, no debe de ser un hábito estar considerando las extensiones como parte fundamental de nuestro aprendizaje. Si bien es cierto, es una herramienta, pero esta herramienta tiene que ser utilizada para situaciones muy específicas o situaciones que están fuera de nuestro alcance y que requieran a lo mejor tiempo de nuestra atención.
porque si bien es cierto, una de las características de la prepa en línea es que ustedes puedan ver su aprendizaje a tiempos que ustedes consideren, que ustedes se organicen, que ustedes sean autodidactas. Entonces, claro que es parte de si ustedes carecen de una organización y están esperando el domingo a las 11 de la noche para enviar sus actividades, pues obviamente la plataforma a veces se satura y les cuesta trabajo enviar su actividad. Entonces ahí estarían faltando a la organización y a la parte autodidacta de la prepa en línea. Entonces sí es importante que consideren esa parte para que no se vuelva un hábito, ya que hay una base de datos donde ustedes se coloca el nombre del estudiante de acuerdo a las extensiones que ha solicitado. Entonces sí es importante, lo evitemos o lo dejemos como última instancia, ¿sí? Esta semana el módulo nosotros vamos a ir viendo la cuestión de algunas repeticiones de temas y algunas cuestiones de infografía, pero es importante que conozcamos la importancia. De hecho, les acabo de compartir un tanto de historias, un tanto de historia de lo que es las citas, las referencias y la importancia de citar y referenciar la información al autor original. Sí, y ahorita si tienen alguna duda, con mucho gusto me pueden mandar mensaje y sin problema lo revisamos, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos un tiempo de evaluación de 72 horas. Las actividades se han estado evaluando antes de las 72 horas, incluso muchas de ellas se han estado evaluando al día siguiente. Entonces es importante que consideremos esta parte para que consideren que estamos haciendo la manera en cómo trabajamos es diferente a otros asesores. Esto no significa que en los siguientes módulos sus actividades tengan que ser revisadas al día siguiente. Tenemos 72 horas para evaluar las actividades como ustedes bien lo saben. Es importante también participamos en los foros. Los foros nos dan una amplitud y un conocimiento aparte, nos ayudan a resolver dudas, nos ayudan a colaborar con nuestros otros compañeros. A lo mejor hay respuestas que yo tengo y las puedo compartir y ayudo a mis otros compañeros a entender mejor el tema o lo que se está pidiendo. Es importante hacer una parte bien enfocada en cuanto a revisar los recursos de la semana. ¿Por qué? Porque todo lo que se pide en sus actividades vienen los recursos de la semana. Entonces, si ustedes se aventuran a realizar sus actividades, no sin antes haber revisado los recursos de la semana, pues no significa que vayan a salir mal, ni mucho menos, pero los recursos de la semana incluyen los aprendizajes que se pretende que ustedes adquieran. Entonces, considérenlo, por favor. Si tienen alguna duda, algún comentario, pueden mandarme mensaje por la plataforma y sin problema lo revisamos, ¿sí? Dicho esto, vamos a empezar con el tema de esta semana. Recuerden que lo que hago es de manera particular y parcial revisar las cuestiones más importantes que ustedes van a ver durante la semana. Que ya las vieron, pero con el fin nada más de darle un repaso, porque asumo que a estas alturas pues ustedes ya revisaron sus recursos, ¿no? La ciencia, el conocimiento científico. ¿Qué es el conocimiento científico? Bueno, el conocimiento científico es cuando nos garantizamos cierta validez en cuanto a la argumentación o algunos resultados que hacemos en cuanto a ciertas investigaciones, ¿sí? Esto depende mucho también de o está argumentado en las opiniones o creencias de ciertas personas en base a un hecho que se ha comprobado, ¿sí? Existen diferentes posturas en cuanto a la ciencia y su validez, el conocimiento y demás. Sin embargo, las características de estas son que hay evidencias, argumentos, consenso general, consistencia lógica, a diferencia del método científico que valida sus conclusiones a partir de su método. ¿Qué quiere decir? Que mi conclusión pasa por un proceso para poder ser validada y para poder decir esto es, ¿sí? Entonces, eso es el conocimiento científico. Ahora bien, nosotros tenemos también ahí un apartado que dice falsacionismo. ¿Qué significa esto? Bueno, en la investigación científica debemos de empezar con un planteamiento, a lo que se le conoce como hipótesis o variable. El planteamiento es lo que yo les decía ahorita, ¿no? Voy a investigar sobre los carros, ¿sí? Pero la idea de esto es que voy a investigar sobre los carros para poder resolver el problema del que tira el aceite el carro. Bueno, a partir de esto, pues ya voy a empezar a hacer una investigación, ¿sí? Porque la idea es proporcionar una solución a un problema que de alguna forma no se ha podido resolver en otras teorías existentes o que ya hay, ¿sí?
Esta propuesta de solución o hipótesis la elaboramos a través de nuestra cuestión científica y en este caso pues el científico, obviamente en base a ¿qué? A su imaginación, su creatividad, sus expectativas, sus creencias, entre otros elementos subjetivos. Ahí yo incluso le agregaría sobre su experiencia, ¿sí? Entonces, ¿qué funciona? Bueno, pues es la presencia. En ella, cada científico ve la realidad desde propios parámetros, ¿sí? De acuerdo a la forma de entender ciertos problemas básicos. Luego tenemos lo que es la ciencia normal, que de alguna forma los científicos comienzan a crear un paradigma a través de obviamente una discusión de dónde partimos, cómo lo hacemos, criterios para de alguna forma ver, evaluar desde diferentes puntos de vista. En este periodo suele ser muy largo y durar muchos siglos, incluso muchas investigaciones, quien las ha iniciado no ha logrado concluirlas, ¿sí? Por lo prolongado que es este proceso. ¿Ok? Luego tenemos la crisis del paradigma es así como que empiezan a dudar, ¿sí? Dejan de estar seguros de que realmente estén haciendo el proceso correcto, que realmente haya bases sustentables para sus teorías y que realmente las disciplinas que los estén abordando sean las correctas. Entonces, intentan refundamentar las teorías nuevamente. Y por último, tenemos lo que es la revolución científica. La revolución científica, pues, es la crisis existencial en cuanto al viejo paradigma, en cuanto a la sustitución de lo que viene nuevo, ¿sí? Es decir, esto no es, voy a proponer esto y hace un cambio a la propuesta científica. Esto quiere decir que a partir de la revolución se comienza a interpretar el mundo de diferente forma, ¿sí? Eso es lo que se le conoce como falsacionismo. Ahora bien, la ciencia, ¿qué es la ciencia? Pues la ciencia significa conocimiento, ¿sí? Es importante que entendamos que no hay conocimiento no científico, ¿sí? Es decir, sí lo hay y es en base a la experiencia que se le denomina empírico, pero la ciencia está formada de conocimientos científicos adheridos a lo que es la experiencia, ¿sí? Y en esto es lo que vamos a incluir todo lo que tiene que ver con nuestros sentidos, todo lo que tiene que ver con nuestra percepción. Es decir, no solo el científico es científico porque investiga a través de un método científico como tal, sino que es científico porque aparte de investigarlo, deja incluir sus experiencias, deja incluir sus ideas, deja incluir sus argumentos y además observa y experimenta. Por eso se vuelve lo que se le conoce como una ciencia. No es nada más conocimiento científico, no es nada más experiencia, son ambos, ¿sí? Anteriormente ya habíamos hablado en la primera semana que hay dos tipos de ciencias. Las primeras son las fácticas y las otras son las formales, ¿sí? Que tienen como objetivo estudiar los fenómenos sociales y físico-naturales. ¿Ok? En cuanto a las formales, tienen como objetivo estudiar los objetivos puramente abstractos. Y aquí vamos a revisar lo que es el esquema. Dice, hay dos ciencias, dos tipos de ciencia, las fácticas, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver el conocimiento empírico y formal. O sea, ¿qué quiere decir? Ciertos acontecimientos científicos en base a ciencias como historia, sociología, antropología. Luego tenemos cómo explicar los hechos físico-naturales a través de la biología, la física, la química, ¿sí? Entonces, por otra parte, y aquí es bien importante poner atención porque de aquí parte la multidisciplinariedad, ¿sí? Por otra parte, tenemos lo que es el conocimiento racional, que significa, bueno, pues que es a través de la razón, del raciocinio y construir abstracciones. ¿Qué quiere decir? Pues que tenemos la lógica, tenemos la estadística y tenemos las matemáticas, que son las ciencias que nos ayudan a comprender esta parte. Anteriormente también ya habíamos propuesto esta parte de la infografía que si se fijan es muy repetitiva la información. Que dice que la ciencia tiene que tener 5 características. Una de ellas tiene que ser metódica, que quiere decir que tenemos que aplicar imperativamente el método científico, ¿sí? Que es un procedimiento que se utiliza para un objetivo determinado. Luego tenemos que tiene que ser modificable. ¿Qué quiere decir esto? Que la ciencia no significa que no se equivoque, ¿sí? Claro que no se equivoca. ¿Por qué? Porque se puede modificar.
O bien podemos tener un resultado hoy y de acuerdo a los cambios en el contexto, en la sociedad, podemos tener otro resultado más adelante, podemos cambiar el resultado. Entonces, quiere decir que la ciencia no está definitiva, sino que también se puede modificar. Puede haber otras teorías, puede cambiar el transcurso de la historia y puede modificarse, pero sí tiene que ser verificable. ¿Qué quiere decir esto? Que se tiene que comprobar de forma racional la veracidad del resultado, ¿sí? ¿A través de qué? Las ciencias que ya hablamos en otro slide. Tiene que ser objetiva, y esto es bien importante resaltarlo. La clase pasada hablábamos de la subjetividad y la objetividad, y decíamos que la subjetividad es algo que no se puede palpar, que no se puede, que no está, pero sabemos. Es decir, fulanito es muy bueno porque hace muy bien su trabajo. Pues es una opinión que está argumentada en base a la experiencia, en base al conocimiento, pero que no está sustentada. Si lo hacemos de manera objetiva, diríamos, ok, fulanito es muy bueno en su trabajo porque aquí está su Cardex, siempre llega temprano, siempre se va más tarde, aquí tienen los métricos, a él no tiene ningún problema en la captura de información, etc, etc. Eso ya se puede medir, ya es algo palpable, ya lo puedo visualizar, entonces a eso es a lo que se refiere cuando dice objetiva, ¿sí? En otra parte es sistemática porque tiene un orden, tiene un método, que en este caso es el método científico y tiene que ir obviamente a un proceso ordenado para corroborarse. ¿Qué es la interrelación? Bueno, hay formas de describirlo. En este caso, son estos procedimientos empíricos que nos ayudan a recabar ciertos datos, en este caso si lo evocamos a fenómenos, ¿sí? Que vamos a estudiar y que vamos a analizar. Sin embargo, la diferencia es que van apoyados en la lógica, ¿sí? Con una base en cuanto al procedimiento y métodos que de alguna manera van a argumentar todo lo que se dice de forma empírica. ¿Qué dijimos que era el conocimiento empírico? Bueno, es un conocimiento que se rige por la experiencia, ¿sí? Y esta interrelación es a través de un conocimiento empírico y un conocimiento formal, que quiere decir racional. ¿Qué quiere decir? Que la interrelación es una disciplina, una ciencia que estudia algo que es formal, que es palpable, que es objetivo, pero también se une a todo el conocimiento empírico que es a través de la experiencia y que es subjetivo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el proceso del método científico? ¿Por qué tienen que pasar por una serie de procedimientos y aprobaciones para que se considere un experimento científico o una investigación científica? Bueno, es bien importante considerar la gran labor que hacen los científicos. ¿Por qué? Porque es una labor bien grande. Antes, todos los estudiantes de diferentes escuelas, antes de la Guerra Fría aproximadamente, se orientaban mucho a la investigación. Ahora, pues, ya no tanto. Entonces, ¿en qué nos ayuda el proceso o método científico? Pues en resolver problemas complejos, ¿sí? Nos han dado la cura a muchas enfermedades, nos han dado nos han dado la solución a muchos conflictos, nos han dado la justificación del porqué de muchas cosas, ¿sí? Entonces, esto básicamente es lo que hacen los científicos en una sociedad y cómo impactan. Esto puede afectar de manera práctica o particular a un grupo de personas o a todo el mundo en particular, ¿sí? El conocimiento, con este propósito, además de resolver problemas, puede reproducirlos a fin de investigarlos o fragmentarlos, ¿sí? Para realizar ciertas predicciones para ahora sí poder evaluarlos. Muchas veces tenemos un conflicto muy grande y no lo podemos resolver de manera general, pero si lo empezamos a fragmentar, vamos a poder encontrar que hay varias formas de estudiarlo. Cada ciencia va guardando objetivos particulares, pero siempre usan o utilizan el método científico. Y aquí está un gran ejemplo. Los pasos son primero la observación. Voy a observar qué sucede y demás. Luego voy a plantear una hipótesis, que es lo que yo les mencionaba sobre los carros. Voy a estudiar tal y tal y tal y tal. Luego voy a experimentar a ver si es cierto y luego voy a concluir. Ahora, la experimentación, pues obviamente lleva otra serie de pasos para poder comprobarlo. La biología. Y ustedes lo van a encontrar ahorita muy cerca en sus actividades y por eso es tan importante que pongamos bastante atención. Aquí en la biología, es un término, la biología fue introducida en 1802 por el científico francés Jean-Baptiste Lemarck y su etimología es bios, vida,
logos, estudio o tratado. Es decir, el estudio de la vida surge como la ciencia que estudia a los seres humanos, su estructura, su constitución química, sus funcionamientos, su relación con el medio ambiente. Además, examina los fenómenos que afectan a los seres vivos, desde aquellos que ocurren en un nivel molecular hasta los que suceden en niveles más complejos, como un individuo o poblaciones. Quiere decir que hasta lo que sucede bajo microscopio o lo que está a simple vista, ¿sí? Eso es la biología. Ahora, existen un sinfín de tipos o de fragmentaciones, derivados o extensiones de la biología. Un claro ejemplo está la biología celular, que estudia todo lo que tiene que ver la unidad primordial de los seres humanos, lo más pequeño, ¿sí? La biología del desarrollo, que son todas las células que desarrolla nuestro organismo para convertirnos en una reproducción sexual. La biología marina, que se estudia en todo lo que tiene que ver con los mares, su hábitat, su interacción con el medio ambiente. La biología molecular, que es todo lo que tiene que estar relacionado con células, ¿sí? Su funcionamiento, su síntesis, su proteína y demás. La botánica, que estudia los vegetales, algas, hongos, cianobacterias, la ecología, que estudia la interacción entre los seres vivos y su entorno o hábitat con el ecosistema, la fisiología, que estudia los procesos en los órganos, es decir, las funciones que se realizan a partir de un conjunto de células, la genética, que estudia el ADN, la microbiología, que estudia los microorganismos, seres vivos unicelulares de tamaños muy reducidos o solo visibles a través de un microscopio, como las bacterias, los arqueas, los protozoos y los virus. Y por último, la zoología, que estudia el conocimiento de los seres animales. La biología en la vida cotidiana. ¿Sí? ¿Cómo vamos a relacionar la biología con la vida cotidiana? ¿Por qué es tan importante la biología? Porque estudia las bacterias desde las más pequeñas hasta las muy grandes, estudia el funcionamiento y evolución de nosotros, de nuestro organismo, el medio ambiente, los seres humanos, los animales, las plantas, la interacción que tenemos nosotros entre todos estos seres vivos. ¿Sí? Y aquí nos menciona un ejemplo bien importante en esta tablita. Dice, ámbito, la alimentación. ¿Cuáles son las aplicaciones de la biología? Pues el cultivo, la cría, el control de producción, almacenamiento de alimentos. Otro ámbito es la salud. ¿Cuáles son las aplicaciones? Tratamientos de enfermedades, medidas de prevención de salud, estudios genéticos. Otro ámbito es el crecimiento industrial, tecnologías para producción, uso de materia prima, contaminación, pesca, perla, etcétera. Seres humanos, pues conocimiento y desarrollo de nuestro cuerpo, la herencia que tenemos, la planificación familiar, enfermedades también, ¿por qué no? Creencias culturales, como los fenómenos naturales o enfermedades nos hacen generar ciertas creencias o ciertos tabús. La justicia, ¿por qué? Porque pueden pruebas de identidad a través de informaciones genéticas, como lo que son las pruebas de ADN o las huellas, las pruebas digitales. El ecosistema, porque pues obviamente es la interacción que tenemos nosotros con el medio ambiente y los seres vivos. Se fijan qué tan importante es una disciplina y cómo puede estudiar ciertos ámbitos de la vida del ser humano. Entonces, de ahí ya derivamos y fragmentamos y nos especificamos en un tema bien importante que son los fenómenos naturales. Los fenómenos naturales, pues básicamente son ciertos eventos que produce el mundo natural, ¿sí? ¿Y qué características tienen estos fenómenos? Bueno, pues que tienen factores físicos, químicos, biológicos y que a partir de eso hacen cierto dinamismo que de alguna manera impacta en el medio ambiente y provoca reacciones que se pueden manifestar tanto en lugares como en tiempos determinados. Tenemos el ciclo de lo que es el fenómeno natural, se puede convertir en un desastre natural y que puede llegar a ser una tragedia. Los ecosistemas. ¿Qué es el ecosistema? Pues es nuestro entorno, es nuestro contexto, es el conjunto en cómo nosotros vamos formando organismos, el medio ambiente, las relaciones entre las materias, energía, nosotros, cómo nos desenvolvemos en el ecosistema y demás. Eso es parte también importante de las diferentes ciencias y cómo se estudia, ¿sí? Ahora bien, base a esto, yo les voy a explicar paso a paso cómo realizar su actividad y cómo llevarla a cabo, ¿sí? Déjenme abro un Word.
Lo que yo hago regularmente y que me gusta hacer es copiar y pegar todas las instrucciones de mi actividad con el fin de saber que estoy haciendo todas y que no se me va a pasar ninguna. ¿Sí? Uh, Selecciono todas las indicaciones. Y luego le pongo, siempre pongo así como que título también para en cuanto se abra la actividad, si no le voy a poner este documento de presentación, pues saber de qué se trata. Bueno, dice, lea el texto papel o plástico que se encuentra en la siguiente liga. Puedo dejar las instrucciones si quiero y si no es necesario, si las voy haciendo, las voy borrando. En un procesador de texto responda las siguientes preguntas. Bueno, aquí ya lo voy poniendo, ¿verdad? Dice, ¿cuál es la principal rama de la biología que estudia el problema que se aborda en la lectura? ¿Sí? Yo le voy a poner ecología. Obviamente ya leí la lectura, ¿verdad? ¿Y por qué? Un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo que les estoy dando, no, obviamente no les voy a poner así ejemplos tan fáciles para que ustedes puedan echarle ahí un poco de análisis al hacer su actividad, ¿sí? Dice, en lo anterior, pues obviamente ustedes le van a hacer una justificación mucho más completa. En lo anterior, en el anterior problema está tratado desde el pensamiento científico. Completa la siguiente tabla o indica qué características cumple, cuáles no y por qué no. Entonces me voy a ir aquí a insertar tabla, creo que son como 3, así. Bueno, igual si no las borro. Válgame. Algo así está la tablita. Esta la voy a deshacer. Esta la voy a centrar. Sistemática, objetiva. ¿Cuáles son las características de la ciencia? Variable, verificable, cable, hasta una, aquí la vamos a agregar. Generalmente nos deja pegar la tablita, nada más que ahora como está en imagen, pues no podemos pegarla. Entonces, aquí ya hice mi tablita. Ahora sí. Aquí voy a poner, ¿por qué es sistemática? Porque lleva un orden. Y ahí ustedes le van a ir
Un ejemplo, estoy poniendo ideas muy, muy divagadas, muy así, y así sucesivamente. Entonces, en este apartado es importante que nosotros vayamos poniendo o colocando uno por uno cómo cumple y por qué estamos diciendo que cumple. Dice, en el anterior problema estás tratando desde el pensamiento científico. Esto es lo de arriba. Ahora, dice, menciona 3 ejemplos de cómo abordar el problema en la basura con las diferentes disciplinas. Por ejemplo, biología molecular. Y luego, porque a través de esta ciencia es la ciencia que estudia y sus identidades, biología o zoología. Vamos a ponerle así, ¿no? Ustedes ya les compartí ahí todas las ciencias que se derivan de la biología y van a poner otra, por ejemplo, o sea, obviamente están muy, muy separados de la realidad de estos ejemplos y demás, pero es nada más para que se den cuenta que cómo lo van a hacer. Van a elegir 3 ciencias de las que ahorita vimos, derivadas de la biología, y ahí van a poner por qué. Dice, lee la nota, ¿qué dice la basura de ti en el siguiente enlace? Pues ya la leí, vamos a suponer, ¿verdad? En un párrafo de no menos de 8 líneas responde la siguiente pregunta. Entonces voy a responder la siguiente pregunta. Similitudes y diferencias que encuentras en la postura de los autores de ambos textos. Voy aquí a empezar, pero sí es importante que me asegure que estoy cumpliendo mínimo 8 renglones. No los voy a enumerar yo en mi actividad, pero yo nada más les pongo un ejemplo más o menos de lo que lleva la respuesta, ¿sí? Son 8 renglones. Dice, concluye tu actividad respondiendo en media cuartilla qué crees que afecte este problema en tu vida. ¿Cómo crees que afecte este problema en tu vida? Pues ya le voy a poner la respuesta. Básicamente estas respuestas son muy basadas en un análisis o una reflexión y ya es muy personal y propia de ustedes, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, una vez que finalice, pues ya lo voy a subir, pero lo que hago yo es copiar y pegar esto para cuando lo vaya a guardar, archivo, guardar como mi PC, ya nada más copio y pegue lo que y ya le pongo mi apellido y mi nombre. Y ya le dijo todo lo demás y es mucho más práctico guardar el documento. Listo. ¿Sí? Y se guarda el documento y listo, ya terminé mi primera actividad. Ahora bien, voy a realizar mi cuarta actividad. ¿Sí? Mi actividad 4 en mi actividad 4 sí voy a poder copiar mi tablita y todo así bien padre. Utilicen sus herramientas para que muevan su tabla y pueda estar visible. ¿Sí?
Analiza cada una de las fuentes de información, o sea, estas, que presentan en la tabla y completa la información. ¿Qué texto es? Pues es un texto científico. O puede ser un texto instruccional, argumentativo. Depende las características de los tipos de texto que ustedes vieron en la primera semana. ¿Qué se dice del tema? Habla de la manera en que el ser humano se describe como pobre, etc, etc, etc. ¿Sí? Obviamente les digo, les estoy poniendo ejemplos muy bizarros. ¿Cuál es la postura del autor? ¿Sí? ¿Qué tipo de ciencia aborda economía? Aborda la economía porque es la disciplina encargada de estudiar los valores y la sustitución de los mismos. Y así sucesivamente se van a ir. Esta parte va a justificar por qué esta ciencia. ¿Y qué es esta? Es una ciencia formal, es una ciencia natural, es una ciencia social. Ustedes la van a clasificar, aquí le pueden poner entre paréntesis ciencia social o ciencia natural o demás, de acuerdo a. Si indican las 5 fuentes, ¿son confiables o no y por qué? Son confiables ya que presentan autor editorial, cuentan con citas y fuentes bibliográficas, además de tener un índice, introducción, desarrollo. Etc, etc. Ahí voy a poner, obviamente mi respuesta la voy a justificar. Contesta las siguientes preguntas y lo voy a contestar las siguientes preguntas y voy a elaborar media cuartilla donde responda la siguiente pregunta, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias de las tormentas y huracanes en el ecosistema? Y lo mismo. Una vez que termine aquí, eso sí, voy a poner a lo mejor mis fuentes de consulta. Pongo cuáles son mis fuentes de consulta y listo. ¿Sí? Este es otro claro ejemplo de cómo realizar su actividad. Ninguna de las dos está compleja. ¿Por qué? Porque se supone que si ustedes leen los recursos de la semana, todo lo que vimos está ahí. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre esto? Katia, ¿tienes alguna duda? ¿No? Bueno, con esto finalizo. De todos modos, en caso de tener alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto, pueden mandarme mensajito y lo resolvemos y lo solucionamos, ¿sale? Gracias por estar aquí. Nos vemos con el favor de Dios la próxima clase y los espero, ¿sale? Muchas gracias, cuídense mucho, nos vemos.